chacarera la del rancho me habían pedido. Les comento cómo funciona, gurises. La chacarera real es esto. Pero, como estamos iniciando, si ustedes quieren después yo les paso esta otra chacarera. Pero si ustedes quieren, si estamos iniciando, digo, vamos a hacer esta otra. ¿Cómo se hace? Se hace mano abajo, arriba, mano abajo. ¿Está? Practíquenlo solo, aparte. Mano abajo, arriba, mano abajo. No es una chacarera, esto en realidad es un chamamé, una cosa así. Pero calza para tocarlo con chacarera y queda un poco más fácil. ¿Está? Te digo para ir sacando las canciones. Entonces después que agarremos bien la camiseta, como quien dice, ahí sí vamos poniéndonos un poco más exigente con los ritmos. Pero es esto, miren. Los acordes que lleva esta chacarera, yo en este caso, el tono original está en la menor. El tema es que los nocheros la cantan altísimo. Nosotros acá la haríamos en mi menor. Los acordes que lleva son mi menor, sol mayor. Acá en el PDF les va a aparecer un re 7, pero hagan un re mayor nomás. Después lleva un si 7. Y bueno, creo que es eso. Serían esos los acordes. Entonces queda así, miren. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro que sí. Y van a ver que más o menos les va a quedar una vez en cada uno. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. Entonces, ¿qué pasa? Esta secuencia se repite. ¿Cómo vamos a hacer para aprender esto más fácil? Se hace así. Se practica el acorde primero, mi menor, sol, re, sol, mi menor, sol, si 7, mi menor. Entonces, después que nosotros tenemos esto, que el cambio lo sabemos, vamos a cantar arriba la chacarera. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí pues. ¿Qué es lo que se hace? Se practica el rasguido arriba de lo que estás cantando, ¿tá? Y después que esto te sale, después que vos decís, bueno, está, ya más o menos me salió y sale prolijo y sale afinadito, ahí le empezamos a meter el ritmo, ¿tá? Que en este caso lo vamos a hacer así como se los pasé hace un rato. Después más adelante que a ustedes les salga esto y que agarremos viendo la camiseta, ya metemos el que es, ¿tá? Entonces queda así. Después de esto van a ver que esa estructura se repite abajo. Cambia la letra, pero es lo mismo. Dentro del rancho. Y es lo mismo. Y después les paso si quieren lo que es el tema del punteo, porque el punteo acá también no es el mismo de la canción porque tenemos que cambiarle la tonalidad. Después cuando chacarera comienzo a cantar lo mismo. ¿Cómo están? Les vengo a comentar que a pedido de ustedes estuve armando mucho el tema de lo que son los libros virtuales. Van a ver que ahora ya está la tienda en Payhip para que puedas ir a comprar. Vas a ver que tenés la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito, débito, sin importar dónde estés. También tenés la posibilidad de poder pagar con PayPal si es el caso del que tengas. Y vas a ver que está sumamente todo simple para poder adquirir los libros, ¿sí? Van a ver que hay precios de descuento, tenés paquetes por los libros, tenés muchos cursos, pistas de regalo, hay un montón de cosas, hay un montón de ofertas, así que bueno, te invito a visitar la página de El Cancionero en Payhip. Vamos arriba, te mando un abrazo. Y básicamente, gurises, toda la canción es igual. Después que ustedes aprenden el primer patrón, el resto de la canción lo sacan en 2 patadas, es eso, ¿tá? Vamos arriba, si tienen dudas, escríbanme.